Buenas tardes, compañeros y maestra. El día de hoy les vamos a presentar el tema conceptos, divisiones, polarizaciones. Somos equipo 9 y está conformado por Saraibet Antonio Santiago, Brenda Edith Morales López, María Fernanda Gallego Sánchez y su servidora Lluvia Estrella Luna Sánchez. Somos de la especialidad de Ingeniería en Gestión Empresarial del grupo 6D. Bueno, el primer punto se refiere a lo que es la división. El carácter optimizador de la memoria humana tiene como característica una capacidad de atención limitada. Ello equivale a una localización constante del pensamiento que en cada momento puede explorar solo una pequeña parte del conjunto formado por la información almacenada. El acto de pensar puede limitarse a lo que es un análisis, ya sea de un área o extenderse a diversas áreas que componen un campo de información. No obstante, cuando se hace la división de un problema o de una situación en sus partes componentes y el requerimiento de su atención sucesiva es un proceso mecánico que confiere a la mente gran efectividad. De esto se derivan las siguientes ventajas. La otra diapositiva. Las ventajas de la división de un problema. En el primer punto nos dice que facilita el que puedan considerarse por separado diversas partes de una misma situación. De esta manera, si una parte es útil y la otra peligrosa, pueden valorarse sus respectivas cualidades intrínsecas. El punto 2 nos dice que hace que los temas nuevos o de difícil elaboración puedan ser tratados mediante el estudio sucesivo de sus partes más conocidas. El siguiente punto nos dice que posibilita el que puedan ensayarse diferentes combinaciones de las partes integrantes. En este punto se pueden utilizar lo que son los diagramas de árbol para poder crear nuevas combinaciones. El punto 4 facilita la comunicación al poder describir una situación en sus diferentes partes en vez de presentarla como un conjunto. De ahí nos habla de la reordenación. Sabemos que la reordenación es algo nuevo, ordenar un nuevo contenido. Cuando se contiene una unidad mediante la división de un tema o mediante la reordenación de otras unidades en conjunto único, se le suele adjudicar a esta nueva unidad un nombre que la defina nombre, que es exclusivo de la unidad en cuestión. Esto puede ser palabras, nombres, etiquetas o algo que identifique a esta nueva unidad. Toda nueva unidad puede perdurar como tal solo mientras conserva un nombre propio. Cuando lo pierde, vuelve a disgregarse en sus partes componentes. De ahí nos pasamos a lo que es mitos. Nos dice que los mitos son ideas que no tienen su origen en el mundo exterior, sino en la mente humana. Después de que se forman estos mitos, pueden ser justificados por algo existente en el mundo exterior, aunque con mayor frecuencia modifican solo la visión de este para autojustificarse. Las nuevas unidades se crean a nivel exclusivamente lingüístico, mejor que a nivel de la realidad exterior. No obstante, se tratan de manera análoga a cómo se hace con las palabras que se refieren a entes reales. Las palabras que definen mitos
no son derivados de la realidad exterior, sino que esta es la consecuencia de los nuevos conceptos artificiales en la medida que las ideas influyen en la realidad exterior. Las dejo con mi compañera. Ok, el siguiente tema es limitaciones del sistema basado en nombres. De la misma manera que las grandes ventajas prácticas de este sistema de unidades de nombre fijo residen en su permanencia, también en dicha permanencia tiene su origen las desventajas y las limitaciones. Los nombres y las palabras como etiqueta de las cosas y de las ideas son permanentes y por lo consiguiente las unidades que representan y los conjuntos fijos que con estas se componen son también permanentes. La principal desventaja de este sistema estriba en que una unidad formada y denominada en un momento dado en función de la realidad de las cosas puede dejar de ser reflejo en la realidad cambiante y a causa de su permanencia transformarse en un factor restrictivo. Los modelos compuestos de varias unidades a los que se le da el nombre de conceptos presentan una mayor limitación, ya que imponen una visión rígida de muchas situaciones. Las limitaciones de un proceso mental basado en unidades de nombres fijos son numerosas. Entre estas limitaciones destacan las siguientes. La primera es una situación servida a veces en dos unidades que con el tiempo se establecen con un nombre propio, y luego se precisa la división de la situación original en tres unidades. La nueva fragmentación resulta mucho más difícil, ya que se ha de recortar pequeñas secciones en dos unidades para componer la tercera. Este proceso se representa en un diagrama superior. La siguiente es, en el diagrama inferior se ilustra cómo una serie de unidades se establecen a la manera de un conjunto unificado. Es relativamente fácil modificar este conjunto para incluir alguna nueva unidad, pero es difícil excluir alguna unidad ya incorporada. Cuando una unidad ha sido separada y se ha adjudicado nombre propio, es difícil reconocerla como parte de un todo. La cuarta es cuando un conjunto de unidades se convierte en una unidad de identidad propia y recibe un nombre como tal, es difícil a veces reconocerlo como constituido por varias partes. La última es cuando se ha separado algo, es difícil unir nuevamente las partes. Si un proceso se corta en dos mitades y a la primera se le da el nombre de causa, a la segunda se le daría el nombre de efecto. Y es difícil superar la división y llamar al conjunto cambio. El siguiente tema es polarización. Bueno, es más fácil elaborar un modelo completamente diferente a otros ya establecidos que elaborar uno similar a los ya existentes. Si el nuevo modelo se diferencia solo ligeramente, tiende a ser absorbido por otros semejantes que lo consideren como una repetición innecesaria. Esta absorción deforma la información de entrada que, en vez de ser asimilada las características propias, es alterar para ajustarse al modelo que la atrae entre sí. Esta fuerza de atracción proviene a veces de dos modelos análogos, caso en el cual la información se incorpora a uno u otro, o puede provenir de dos modelos situados en polos opuestos con los que pasa a formar parte de uno u otro polo. Para facilitar el proceso mecánico de clasificación, se modifica la información realzando su analogía y su incompatibilidad con alguna etiqueta. Considerando esa polarización desde el punto de vista de la vida cotidiana, cabe aclarar que tiene la ventaja de permitir el establecimiento de unas cuantas categorías principales en las que se clasifican todas las cosas. Al explorar nuevas posibilidades culinarias se podría usar dos categorías simples: bueno para comer o malo para comer es suficiente. Ahora les voy a hablar sobre el tema de las categorías. Para esto vamos a ver qué es una categoría. Una categoría es aquel grupo en el cual se incluye o clasifica un conocimiento. En este tema
Existen los peligros de la polarización y estos se dividen en 4 puntos. El primero es cuando una categoría se establece, adquiere carácter permanente, se altera la información de entrada para que se adapte a las categorías existentes. Luego no se distingue del resto incluido en la misma clasificación. El tercer punto es, en ningún momento es imperativo crear nuevas categorías, se puede seguir con muy pocas. Y por último, cuanto menor es el menor número de categorías, mayor es la alteración que se somete a información de entrada. El objetivo del pensamiento lateral dentro de la polarización es romper la rigidez de las categorías como la de todos los modelos arquetípicos. Para sustraerse al efecto restrictivo de tales categorías pueden adoptarse 3 medidas. Las siguientes 3 medidas que vemos acá posteriormente se las voy a explicar. Solo haré mención de las 3: investigar su validez, darle prescripción de su uso y establecer nuevas categorías. Para el primer punto se dice que al investigar la validez de estas categorías no se entiende a la renuncia de su uso ni el creer que se ha descubierto una alternativa mejor, sino que se trata simplemente de no aceptarlas sin analizar su sentido y su razón de ser, aun cuando se sigan utilizando. Tratar de prescindir de su uso es la segunda medida. Esto quiere decir que al intentar prescindir de su uso se vuelve a tener conciencia de las unidades originales de su significado intrínseco. Se tiene nuevamente acceso a la información que contenía, sea trivial o de gran importancia, y finalmente establecer otras nuevas. Esto quiere decir que simplifican el pensamiento por lo que se prescinde de ellas. Hay que recurrir a un nuevo enfoque de la situación, lo cual es precisamente el objetivo del pensamiento lateral, analizar las cosas de una manera distinta. Los dejo con mi compañera Rubia. Establecimiento de nuevas categorías. La creación de otras nuevas categorías contribuye a liberar el pensamiento del efecto perturbador y restrictivo de las viejas categorías. Al aumentar el número de estas, disminuye el efecto polarizador de las mismas y la alteración a que se somete la información de entrada. El establecimiento de nuevas categorías permite la admisión de información sin constreñirla b, deformarla para incluirla en cajas que no se adapten a su forma. Por ejemplo, el propio pensamiento lateral podría incluirse en la denominación común de pensamiento creador, pero este último se encuentra rodeado de una compleja mezcla de definiciones, como expresión artística, talento, sensibilidad, inspiración, etc., por lo que es preferible definir e identificar el pensamiento lateral como una idea separada para que pueda usarse concretamente como método deliberado de usar información. La palabra patriotismo, por ejemplo, está mezclada con tantos conceptos desde las heroicidades históricas a la conciencia del deber, virtudes específicas. ¿Nosotros qué entendemos por patriotismo? Se recalca que tiene la aureola de ser algo muy honroso o muy peligroso, pero si se desea estimular el espíritu nacional, en concordia con todas las demás naciones, estimular también la cultura propia y asimismo el crecimiento económico, habrá que utilizar una nueva categoría, para ello es el establecimiento. La práctica. La primera son la elección de categorías. En esta elegimos un tema, o el primer que sería el planteamiento. La segunda sería categorías y discusión. En esta se debate el tema ya elegido. Algunos temas podrían utilizarse como ¿son las mujeres tan creadoras como los hombres? ¿O hasta qué punto es la obediencia una virtud? Los temas escolares deberían incluir solo cuestiones de utilidad práctica. Los fracasos no deben desanimar en la consecución de los propios objetivos.
Los padres han de ayudar a sus hijos en los deberes escolares. En este ejemplo del libro menciona el ejemplo que marca de unos niños debatiendo en la escuela. El tercer punto es la supresión de categorías. Se trata de observar hasta qué puntos los estudiantes o los debatistas pueden prescindir el uso de nombres, etiquetas o categorías. El cuarto es la supresión del uso de categorías en los debates. Después de que hayan debatido el tema, se debate un tema en concreto en el que los dos tienen prohibido el uso de determinadas etiquetas. El quinto es la supresión del uso de categorías en las frases. En esta, aparte de que ya se suprimió la anterior, esta se suprime en el transcurso de un debate en el texto de un artículo periodístico. Las frases se leen o escriben en la pizarra, se subraya la categoría suprimir y los estudiantes vuelven a componer la frase oralmente sin usar la categoría, procurando que el significado permanezca lo más intacto posible. Esto no es igual a que sea un sinónimo, sino, por ejemplo, el helado de fresa es mejor que el de vainilla. Podemos suprimir esta palabra diciendo que el helado de fresa sabe mejor que el de vainilla. Una dificultad propia de estos ejercicios es que las categorías suelen ser sustituidas automáticamente por sinónimos. Por ejemplo, pulido. Los niños han de presentar el deber lo más limpio posible. Lo podemos cambiar a este sinónimo, se podría decir, de pulido en vez de limpio. El 6 es titulares. Con el ejercicio similar anterior, pero en vez de usar frases, se emplean titulares de artículos periodísticos o de noticias. Dichos titulares se redactan cambiando todas las palabras, pero conservando el significado. Con este fin, hay que elegir titulares que no poseen categorías específicas. Y por último, las nuevas categorías. Dado el carácter esencial de la comunicación, no debe animarse a los estudiantes a que compongan sus propias categorías para definir las cosas. Sin embargo, efectuarse un ejercicio relacionado con la creación de nuevas categorías en que expongan las ideas, en su opinión, son clasificadas erróneamente o excluidas por categorías ya existentes. Bueno, pues esto fue nuestra exposición. Espero que hayan entendido y muchas gracias.